Buscar siempre el bien del paciente, no causar daño ni injusticias, y proteger la privacidad de los enfermos. Estos son algunos de los elementos principales que se supone formarían parte del juramento hipocrático que tienen que hacer todos los jóvenes médicos cuando dan el salto desde la etapa de estudiante hasta la etapa profesional. Y si hay algún médico entre los oyentes que quiera completar lo que estoy diciendo, puede hacerlo libremente. Pero ahora, muchos podríais preguntaros de dónde viene este compromiso ético, y lo cierto es que es antiguo, muy antiguo. Se estima que pudo redactarse entre los siglos V y III antes de Cristo, nada más lejos de la realidad, y sería un compromiso que formaría parte del llamado Corpus Hippocrático, también llamado Corpus Hippocraticum, una colección de unas 60-70 obras médicas de la antigua Grecia que reuniría todo tipo de recetas, tratamientos, descripciones de enfermedades, etc. Podríamos decir que es un manual atribuido al médico Hipócrates de Cos, considerado como el padre de la medicina, aunque no está claro que Hipócrates fuese en verdad el autor de este corpus hipocrático, sino que tal vez podría haber sido una obra colectiva. Hay quien habla de que podrían haberlo redactado seguidores de Hipócrates, gente que conocía cuál era su opinión sobre la medicina, basándose en las enseñanzas que él les habría dado, o incluso hay quien sostiene que, lejos de ser Hipócrates o sus discípulos, la redacción del corpus podría estar hecha por otros miembros, digamos, de las élites griegas de aquellos siglos cercanos ya al final de la anterior era, como podrían ser los pitagóricos, aunque yo esto no lo tengo muy claro, corregidme si me equivoco vosotros que sabéis más, pero tradicionalmente yo tiendo a relacionar a los pitagóricos con el estudio de las matemáticas, de la música o incluso de la filosofía, basada en buena medida en la geometría, en los números, y también, tengo un primo que es músico y me comentó que las vibraciones que provoca la música también tendrían mucho que ver en la construcción de la realidad tal y como la conocemos. Aunque eso, yo os digo, si alguno ve algún fallo, me lo podéis decir. En cualquier caso, escribiese quien escribiese el Corpus Hipocrático, lo cierto es que siglos después, en el siglo II después de Cristo, es decir, unos 5 o 6 siglos después de que se escribiese originalmente el texto, se supone que el médico Galeno de Pérgamo tomó el corpus hipocrático como una verdad o como una certeza sobre el estudio de la medicina y lo expandiría añadiendo sus estudios personales sobre anatomía, empaquetándolo todo en una especie de sistema médico o una síntesis de la teoría médica que se conservaba hasta el momento y que se mantendría vigente hasta el Renacimiento, es decir, hasta el siglo XVI. Hablamos de unos 13, 14 siglos de vigencia. Aunque esto no significa que no hubiesen escuelas que propusieran ideas diferentes o que tratasen de avanzar, evolucionar o cambiar algunos de los conocimientos que se iban teniendo. Esto es un proceso que se hace a lo largo de siglos y siglos. Obviamente, en tantísimos años hay tiempo de sobra para cambiar las cosas y para repensar otras tantas. Pero independientemente de todo, nosotros nos vamos a centrar en la antigüedad más cercana. Nos vamos a centrar en el período romano y en la influencia que tuvo sobre la medicina romana la medicina griega y en concreto la medicina obrada por una mujer o por varias mujeres. Si os parece, vamos a ir analizando todo esto. Vamos a ir siguiendo la teoría del embudo, de lo más general a lo más específico. Hemos explicado brevemente el corpus hipocrático, si queréis que lo desarrolle más puedo hacerlo, y ahora vamos a hablar de lo que es el texto en sí y de cómo afectaría a los médicos de ese futuro cercano que sería el periodo romano. Para comenzar, podríamos hablar de que en torno al siglo IV, el siglo III a.C., aparece el corpus hipocrático catalogado y recopilado de forma más o menos íntegra en la Biblioteca de Alejandría, bajo el nombre del supuesto autor principal o uno de los posibles autores, Hipócrates, y se supone que todo estaría basado en la práctica médica ocurrida en distintas islas griegas, por un lado la de Gnido y por otro lado la de Kos, que se supone que es a la que pertenecía el mismo Hipócrates. Sin embargo, lo que más llama la atención de este corpus hipocrático y que más influencia tendría en el futuro sería, por una parte, la racionalidad médica que aporta, tratando de separar la medicina de la religión o de la magia, defendiendo que las enfermedades humanas, tanto de hombres como de mujeres, de niños y de ancianos, tenían causas naturales,
como, y esto es muy curioso, los desequilibrios de los humores corporales. Ahora mismo os explico qué es esto. Pero en cualquier caso, no se trataría de castigos divinos, por lo que se supera en cierto modo la idea mitológica de que todos los males del ser humano vienen por parte de unos dioses iracundos, celosos y, bueno, creo que ya hemos escuchado más de un programa hablando sobre ellos. Pero luego estaría la parte con la que he arrancado este programa, el juramento hipocrático, entendido como un compromiso moral que tiene que hacer todo médico para el bienestar de sus pacientes, incluyendo, entre las, vamos a decir, injusticias que podría hacer un médico, dañar a sus pacientes para beneficio propio o para ganar más respeto o que todo el mundo en la comunidad se arrodille ante él como si fuese un sabio. Creo que es este tipo de cosas las que se pretendían evitar cuando se intentaba insistir en que los médicos tenían compromisos para con los pacientes, para con la comunidad donde vivían y para con la gente a la que debían de proteger y de cuidar. Y así, con todo esto, es como llega el corpus hipocrático hasta Roma, donde allí figuras cumbre de la medicina de su época, de sus tiempos más antiguos, como la de Galeno, terminarían interiorizando ese corpus hipocrático, ampliándolo y tratando de aplicarlo en su día a día. Los romanos ya se sabe que, toman muchos elementos de las naciones por las que iban pasando o de las etnias a las que iban tocando, entrando en contacto, conquistando, demás, ¿no? Pero es cierto que con los griegos siempre tuvieron una relación más especial, podríamos decir, o una relación que a ojos del espectador novato resulta más evidente. La idea de que los dioses romanos se asimilan con el panteón griego antiguo, la idea de que son muy cercanos a nivel geográfico, saber que muchos esclavos que se ocupaban de enseñar a los niños en las casas nobles y de abolengo a leer, a escribir, les daban clases de filosofía o incluso les enseñaban medicina, eran esclavos griegos. Muchas veces ocurría esto. Y luego no podemos olvidar el mito fundacional de Roma, que se remontaría a la mismísima Troya, tomando a uno de sus supervivientes, Eneas, como el posible padre del linaje de Rómulo y Remo, aquellos niños que, después de muchas idas y venidas y que uno de los hermanos falleciese, terminarían dando origen a Roma. Por tanto, la relación entre unos y otros es clara, y la influencia de la medicina griega en la medicina romana no va a ser menos. Así, podría suponerse que los médicos romanos, en cierto modo, heredarán esa necesidad de seguir algunos protocolos y de cumplir algunos requisitos morales o requisitos profesionales para ejercer la medicina. Entre ellos, a mí, de los que más me llaman la atención, es la idea de hacer un examen físico detallado del paciente, registrando cierto historial entendido como los síntomas, cuánto tiempo los ha mantenido, si han evolucionado de alguna forma, para que así el pronóstico del médico pueda basarse en los síntomas y si en estos encajan con algún tipo de enfermedad. Para nosotros puede sonar muy lógico, pero oye, tal vez antiguamente esto difería un poco. Entiendo, sin ser experta, que en un mundo donde no existían los antibióticos, por ejemplo, si alguien veía que otra persona manifestaba síntomas que recordaban a cosas peligrosas, tratarían de alejarse de él lo máximo posible y un médico debe de hacer lo contrario, debe de acercarse, examinar, debe de estar atento a lo que vea cómo evoluciona una enfermedad. Esto lo hace todo el mundo o involuntariamente se hace. Los pacientes, los familiares que viviesen con ellos terminarían enterándose de cómo evolucionaban las enfermedades. Pero oye, es una teoría que yo os lanzo, que tal vez lo que hizo la influencia de los griegos fue sistematizar y generalizar una forma de tratamiento. Eso sí, basada en la idea de que las enfermedades humanas se provocaban a partir de la teoría de los 4 humores. Y aquí es cuando voy a explicaros en qué consiste esta idea de la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla, que es una teoría que hemos visto muchísimo en el cine y en la televisión, pero que nunca llegan a explicar de forma concreta. A grandes rasgos se supone que estos humores se corresponderían con los elementos fundacionales de la Tierra o que darían forma a la mayor parte de los materiales, es decir, al aire, al fuego, a la tierra y al agua. Si se supone que el mundo estaba formado por esto, pues los humanos, en cierto modo, también estaríamos formados por esto. No está claro si esta asimilación procede de filósofos antiguos, podría ser, es más que probable, pero yo me limito a intentar explicar
cómo se supone que los médicos asimilarían o interpretarían estos humores. La teoría dice, por ejemplo, que la sangre sería una sustancia vinculada al elemento del aire, cuyas propiedades serían la calidez y la humedad. La sangre es líquida, es no sólida, podríamos decir, porque tiene un punto viscoso, y sobre todo es cálida. ¿Nunca habéis escuchado eso de que y noté la sangre cálida, aún líquida? Y es que, sin ir más lejos, la sangre es aquello que inevitablemente recorre todo nuestro cuerpo. Bueno, junto con la piel, las venas y muchas cosas más, pero estoy diciendo para el lenguaje de no iniciados. Luego se supone que estaría la flema, una sustancia que en estos términos de elementos y de propiedades corpóreas estaría relacionada con el agua y tendría como características principales las del frío o la humedad. Volviendo un poco al símil con el agua, podría decirse que la flema también es húmeda, al igual que lo es la sangre, pero a ver, intentando buscar una explicación a esto, comprendo que si pensamos en los momentos en los que los humanos expulsamos flema de nuestro cuerpo, suelen deberse a enfermedades relacionadas con el frío, a los resfriados, a las gripes, a lo mejor a mucosidades, alergias, ese tipo de factores, ¿no? No sé si me explico bien o si algo de esto tiene sentido. Por favor, si hay un médico en la sala, que nos arranque los ojos. Porque lo que viene ahora serían las dos bilis, la negra y la amarilla. Por una parte, la negra se supone que se vincula con la tierra y tendría la teoría o tendría la particularidad de ser fría y seca, mientras que la bilis amarilla sería un humor correspondiente con el fuego y tendría como cualidad la calidez y la sequedad. Vosotros me diréis, ¿y qué explicación le das a esto? Yo os digo, no tengo ni idea. Solo sé que, a nivel teórico, el cuerpo humano está sano mientras que estas 4 sustancias se encuentran en equilibrio. Cada una mantiene su lugar, su cualidad y ninguna predomina por encima de las demás. Pero que las situaciones de enfermedad, de debilidad y de, vamos a decir, situaciones que requieren el uso de médicos, estarían relacionadas con el desequilibrio de estos humores. Y si nos preguntamos por lo que aportó Galeno a esta teoría de Hipócrates o esta teoría del corpus hipocrático sobre los humores, Galeno habría señalado que la predominancia de uno u otro de los humores, es decir, de la sangre, de la flema, de la bilis negra o de la bilis amarilla, estaría relacionado con el temperamento de cada persona. Y esto sí que ha sobrevivido más en la actualidad porque, por lo que he leído, algunos psicólogos han rescatado parte de esa teoría de los humores y la suelen aplicar o la han intentado modernizar adaptando sus teorías a cómo funciona el temperamento y el desequilibrio emocional de las personas cuando nos enfrentamos a una depresión, a una situación de picos emocionales hacia arriba o hacia abajo y demás. Digamos que es una teoría que ha podido reciclarse o se ha podido rescatar en cierta manera. Pero para que os hagáis una idea, os diré que se supone que a grandes rasgos las personas que tienen una predominancia del elemento sangre en su interior se correspondería con personas que manifiestan seguridad en sí mismas, personas alegres, personas seguras de lo que hacen, que no tienen miedo de expresarse como son, pero que tendrían cierta tendencia a demostrar mucho cariño por la gente a la que quieren, abiertamente, esa persona que te da abrazos, que te da besos, pero que por otra parte se le nota en la cara cuando a alguien no le cae demasiado bien. Y junto con esta visión del temperamento sanguíneo estaría el temperamento donde predomina la bilis negra, un temperamento caracterizado por su melancolía, esa tristeza, esa quietud, esa sensación de, a lo mejor, sensibilidad por lo que ocurre a su alrededor, la facilidad para conmoverse. Dentro de esto entraría el tipo artístico o, en cierto modo, la persona que tiene sensibilidad para plasmar lo que ve a su alrededor, lo que ocurre y el cómo le afecta. Pero a pesar de lo que suena a decir bilis negra, que puede sonar a lo mejor a enfermedades fuertes, no sería este un temperamento iracundo o un temperamento cabreado. Más bien es al contrario, es un temperamento que puede estar bien o mal, pero es tranquilo, es un poco triste, un poco pausado, podríamos decir. Luego estaría el flemático, lo que sería la preponderancia de la flema. Personas que se supone que son serias, muy frías, personas racionales, personas que usan el coco todo el rato o que creen estar usando el coco todo el rato. No me preguntáis por qué esto se asocia, pero oye, yo simplemente os digo lo que he estado sacando en claro. Y luego estaría efectivamente la persona donde predomina la bilis amarilla, haciendo un poco de contrapartida con la bilis negra y siendo un temperamento
colérico. Una persona que se enfada con facilidad, pero que es apasionada a lo bestia. Esas personas que no es que tengan una capacidad de enamorarse de su trabajo, de su familia, de las cosas que les gustan o incluso de la vida, sino que lo sienten como un dolor en las entrañas. Personas de carácter fuerte, dominante, vamos a generalizar un poco y no me miréis mal, bestia, esas personas que todos hemos visto alguna vez. Y a modo de resumen, pues si lo miramos en la perspectiva que aportaron Hipócrates y Galeno, podría decirse que la tendencia de cada uno a que predomine uno de los humores en nuestro cuerpo también nos aportaría cierta facilidad para enfermar o para tener unas enfermedades frente a otras. Se supone que es una visión que trata de alejarse de la magia, pero inevitablemente, y visto con los ojos de la actualidad, también es una teoría que se basa mucho en ciertos prejuicios o en ciertas ideas que se han demostrado que son erróneas sobre cómo funciona la biología y el cuerpo humano. Pero es que en aquel momento, no se sabían estas cosas. Y entiendo que, hombre, si miras el temperamento de una persona, puedes decir, esta persona está todo el día triste, lo más probable es que termine debilitándose y enferme rápido de un resfriado, de una gripe, o que incluso se muera de pena. Mientras que si ves a una persona que está todo el día encolerizada, enfadada, haciendo una montaña de un grano de arena, probablemente digas, a este le va a petar el corazón en algún momento. Vamos, que tal vez pudiera funcionar así. Y sí, os lo reconozco, me lo he pasado muy bien leyendo sobre estos temas e intentando aclararme sobre cómo funcionaban los sistemas de diagnóstico o las teorías sobre el cuerpo humano en la antigüedad, que os digo también, no son tan descabelladas como pueden parecer. Simplemente pues tenían algunas formas de diagnosticar o de recomendar el tratamiento de las enfermedades que, pues no siempre se corresponden con lo que pensamos en la actualidad. Pero no significa que los médicos de la antigüedad fuesen tontos, ni muchísimo menos. No estoy queriendo decir nada de eso. Pero lo que sí os digo es que asumiendo que los médicos de la época romana recogieron y ampliaron todos estos conocimientos, pues ¿qué aspecto tendría un sistema médico, sistema sanitario, si lo podemos llamar así, en la antigua Roma? A grandes rasgos, esa medicina se ejercía de una forma que podríamos entender como privada, es decir, el médico acoge a los pacientes en su casa o en un consultorio que tenga, o, lo que es más probable, acude a casa de los pacientes para examinar a los enfermos. Y tanto si trabaja por su cuenta, como si tiene aprendices, como si tiene algún tipo de ayudante, lo cierto es que termina ejerciendo su oficio de una manera libre y cobrando los honorarios que se supone le corresponderían acorde con la gravedad de cada paciente o acorde con lo que se considerase en cada momento. Las familias adineradas, principalmente los patricios o los grandes comerciantes, solían tener médicos esclavos o libertos que estaban internos en sus mansiones, en sus domus, para tratar a los miembros de la familia cuando se enfermaban o a los miembros del servicio, no hay que olvidarse de esto. También existe la concepción de que hay que cuidar a los que trabajan en la casa, sea porque les has cogido cariño con el paso del tiempo, sea porque, comprar un esclavo o contratar a alguien o liberar a un esclavo es caro y necesitas mantenerlo y en cierto modo es una inversión. Y sí, muchas veces, aunque no siempre, estos médicos que estaban internos en las casas podían ser de origen griego, mientras que los médicos que ejercían de una forma libre o generalista podríamos decir que solían ser romanos o descendientes de libertos. También existía cualquier tipo de teoría. Si es que nos ponemos a buscar en la antigüedad de personas que son conocidas y que no son conocidas y seguramente encontremos todo tipo de médicos. Y de hecho, fijaos si había tipos de médicos que no todos eran ese médico libre o ese médico que trabajaba para un señor, sino que también podíamos encontrarnos con médicos, ¿cómo los llamamos?, municipales, públicos o con médicos militares. Os explico esto, ¿vale? Dentro de lo que es la medicina, vamos a decir que municipal o militar, se encontrarían los médicos que son mantenidos, en cierto modo, por instituciones del periodo romano, de la República, del Imperio o incluso de la época del Reino, que es la más antigua de todos. A grandes rasgos, se supone que el municipio, un pueblo, una aldea o incluso una ciudad pequeña podía tener contratados a un número fijo, más o menos variable, de médicos oficiales que recibían el nombre de archiatri populares o architrae, para que se ocupasen de atender de forma gratuita, pero recibiendo un salario, como os digo, por parte de las instituciones locales, a cambio de cuidar a los pobres, a los ciudadanos que no tenían recursos para pagar un médico normal.
Y esto nos puede parecer familiar, nos puede parecer lejano, una forma primitiva de parte del sistema actual que tenemos, pero lo cierto es que funcionaban así. Y además eran médicos que podían ser elegidos por ciudadanos o que podían recibir un salario oficial, o tal vez también está la posibilidad de que ellos, si atendían a un mendigo, atendían a una persona sin recursos, los locales, es decir, los políticos locales, las instituciones locales, corriesen con los gastos, mientras que ese médico luego, por su cuenta y riesgo, ejercía la medicina como cualquier médico normal en la antigua Roma, haciendo lo que ya os he dicho, ¿no? Visitan a los pacientes o los reciben en su propia casa, consultorio, les dan el tratamiento y cobran por eso. Probablemente fuese un sistema mucho más mezclado de lo que podemos llegar a pensar. Pero el caso es que existe esta figura. Existe la figura del médico popular, el arquitrae, el médico que atiende a los desvalidos. Y junto con este médico podríamos decir que existe la otra figura más cercana a lo que consideraríamos la medicina pública, que no es la medicina pública actual. Lo estoy diciendo para que nos entendamos. Y nos referiríamos a los médicos militares, médicos que acuden con las tropas, con los ejércitos, para ocuparse de que la gente no se les muera por el camino. Tened en cuenta cómo era la guerra en la antigüedad. Enfermedades muy feas que se podían propagar con rapidez. Hablamos de heridas que tenían que curarse o que podían producir gangrena o matar al paciente por cualquier bichito que se introdujese. Hablamos de lesiones, hablamos de jaquecas, hablamos de enfermedades de los animales que podían también pasar tal vez a las personas, hablamos de muchas cosas. Y era necesario, dentro de lo que es el abastecimiento de un ejército, contar con un número de médicos preparados para atender a lo que fuese necesario, que no se les muera todo el mundo antes de llegar al lugar que quieren conquistar o que quieren defender. Y ojo, cuidado, porque como podemos intuir todos, en época romana no hay universidad que valga, de modo que la actividad de la medicina no estaba regulada como lo está en la actualidad. Generalmente se supone que un médico aprendía de otro, incluso podía heredarse el cargo de padres a hijos, o que podían obtener el reconocimiento a través de los honores, a través de la reputación, o incluso podrían formarse agrupaciones de médicos o, iba a decir, de vecinos, que de alguna manera intentasen proteger el buen oficio de la medicina para que no cualquier matasanos, vamos a llamarlos así, se dedicase a ello o robase el jornal y el trabajo de la gente que sí sabía ejercerla. Por eso es tan curiosa la influencia que tiene el juramento hipocrático y también el corpus hipocrático en general dentro del mundo romano y de la actividad médica en la antigüedad en su conjunto. En la antigüedad occidental, porque hay tratados médicos que se hacen en Oriente y que tienen más antigüedad incluso, pero que en lo que respecta al mundo mediterráneo no tienen el mismo efecto. Profumo di donna nell'aria leggera. La notte promette una storia sincera. Y de nuevo, siguiendo la ley del embudo, vamos a estrechar el cerco un poquito más. Además de los médicos y además del funcionamiento normal diario de su trabajo, hay otro personaje en esta historia, el papel de las comadronas, también llamadas parteras, aquellas médicas que se ocupaban de aspectos relacionados con el nacimiento de los niños y del cuidado de las mujeres antes, durante y después del parto, es decir, mujeres que trabajaban dentro de la obstetricia. Y aunque es conocido que en otros tiempos la mujer no ha ocupado los mismos roles que ocupa en la actualidad, al menos en lo que a Occidente se refiere, lo cierto es que había médicas en la época antigua, a veces médicas generales, que se ocupaban también de atender a pacientes, pero principalmente su área de trabajo solía ser el cuidado de las mujeres y de los niños, una tendencia probablemente influida porque uno de los oficios más antiguos de la historia es el de comadrona, la mujer que ayuda a otra a dar a luz. También ha habido hombres que han ocupado este rol, pero si lo pensamos bien, casi siempre que lo vemos en libros, en películas, en series, o que, todos los que vengamos de algún pueblo lo bastante pequeño lo sabemos, las personas que se ocupaban de atender partos eran mujeres en un 98% de los casos. De hecho, si preguntáis a las familias, estoy segura de que muchos habréis tenido casos. En el mío, sin ir más lejos, mi padre nació en la España de los años 60 ayudado por una partera de las tradicionales que no estaba ni vinculada al hospital ni nada, iba a tu casa, ayudaba a tu madre a dar a luz y luego te ayudaba a cuidar al niño o te atendía en el posparto.
Ahora sigue habiendo comadronas, pero trabajan en el hospital. Y en cualquier caso, hablamos de un oficio muy respetado por la sociedad, y casi cualquier sociedad, desde el principio de los tiempos. Y por eso no es de extrañar que el libro de medicina más antiguo jamás escrito por una mujer trate sobre esos temas, sobre la salud femenina. Hablamos de un texto que fue titulado como Sobre las enfermedades y curas de las mujeres, un tratado del que solo se conserva un ejemplar, escrito en el Imperio Bizantino entre los siglos X y XI, aunque se piensa que su redacción original pertenece al periodo de la antigua Roma, y en la actualidad estaría guardado como Códice 75.3 dentro de la Biblioteca Laurenciana de Florencia. La obra sobre las enfermedades y curas de las mujeres, además, está compuesta por 2 volúmenes de unos 63 capítulos en total, que tratan enfermedades que en principio solo tendrían las mujeres, obviamente pasando por todo lo que es la ginecología y la obstetricia, como ya os he dicho, pero también hablaría de aspectos anatómicos que se salen un poquito de este aspecto. Los senos obviamente se han dedicado para amamantar a los bebés durante generaciones, toda la vida. Pero también hablarían sobre la esterilidad, la cosmética o aspectos morales como formas, recomendaciones para evitar el adulterio. No se conoce con seguridad el nombre de la autora de este libro, pero tradicionalmente se la ha bautizado como Metrodora, un nombre que haría referencia al regalo del útero o a aquello que escondería el útero. Y además se piensa que habría vivido entre el siglo II y el siglo IV después de Cristo, es decir, dentro de lo que sería el periodo del Imperio Romano clásico que todos conocemos, quedando vinculada, por tanto, a todo el esquema que os he plasmado en el anterior tiempo. Aunque si me preguntáis qué dicen las teorías sobre si era romana o no, lo cierto es que nos metemos en otro meollo. Para empezar, como os decía, si no está claro que su nombre sea Metrodora o si Metrodora es algún tipo de título que se atribuía a una o varias autoras que recopilaron este libro, tampoco se sabe con seguridad a qué cultura, a qué etnia, es que no quiero decir nacionalidad, habría pertenecido. Tradicionalmente se piensa que habría sido una mujer griega, pero también existe la posibilidad de que fuese romana o que hubiese sido egipcia. Hay quien dice que habría sido una esclava que, una vez llevada a Roma, habría terminado ejerciendo la medicina, otros piensan que se habría convertido en una partera, y otros, pues mira, tienen teorías para aburrir. Pero en cierto modo podemos aproximarnos al mundo a la época donde habría podido vivir Metrodora. Y no es un mundo fácil para una mujer médico que puede tal vez vivir sola o trabajar sola. No sabemos tampoco si llegó a casarse. Pero tampoco hablamos de un infierno donde una mujer no podía ejercer un oficio tan vinculado a la tradición femenina como habría sido el de partera o el de médica de mujeres, médica de niños o médica de ciertos ambientes, vamos a decir. Probablemente incluso había mujeres en el Imperio Romano que trataban a hombres. Pero otra cosa es que fuese común o no. De hecho, como os estaba diciendo, en esa época, si nos ponemos a buscar, podemos encontrarnos a más de una posible Metrodora, mujeres que ejercieron de una forma u otra la medicina o que trataron aspectos que afectaban directamente a la salud femenina. Es el caso, por ejemplo, de Elefantis, una poetisa griega que se piensa escribió algunas obras sobre la sexualidad femenina, y una mujer que además se recuerda dentro de los historiadores romanos, porque se supone que el emperador Augusto habría estado obsesionado por hacerse con una copia de la obra de esta mujer. Luego también habría estado Lais de Corinto, una mujer a la que cita Plinio el Viejo en sus escritos, y la describe como una autora de farmacología, de ginecología y de obstetricia. De nuevo, suele estar vinculada al mundo femenino, pero también tocando aspectos de farmacología, de medicamentos, algo más amplio. Y junto a ella, Plinio el Viejo también describe a otra mujer, Olimpia de Tebas, como una mujer dedicada al oficio de curación y a las artes médicas. De hecho, fijaos si hay ejemplos curiosos que hasta algunas fuentes mencionan a Cleopatra, la última reina de Egipto, como la verdadera escritora del tratado sobre las enfermedades femeninas y sus cuidados que se atribuye a Metrodora. Por tanto, hay por ahí alguna teoría asegurando que Cleopatra podría haber sido la auténtica Metrodora. ¿Y esto por qué se piensa? Bueno, en cierto modo porque Metrodora también dedica parte de su libro a hablar sobre cosméticos.
asegurando que Cleopatra pues era una mujer experta en este aspecto del cuidado femenino y además se percibe cierta vinculación entre ambas mujeres por un espacio-tiempo común, o por lo menos más cercano, y porque, teóricamente, también es posible que Metrodora fuese de origen egipcio. Pero ¿qué queréis que os diga? Yo no acabo de ser partidaria de esta teoría, porque lo cierto es que el libro de Metrodora destaca por su amplio conocimiento sobre la anatomía femenina, sobre el cuerpo de las mujeres y sobre los cuidados y las posibles enfermedades que necesitaban, además de describir con bastante detalle algunos remedios que ella propone, remedios que creo os van a sorprender. ¿Por dónde queréis que comience? A grandes rasgos se puede desglosar toda la obra en 3 partes. Vamos a ignorar los casi 60 y pico capítulos que tiene y vamos a centrarnos en áreas de conocimiento. La primera parte se trataría sobre las enfermedades uterinas y obstetricias, partiendo de una premisa bastante hipocrática, donde se dice que la fuente de la mayor parte de problemas que tiene una mujer es su útero. La mayor parte de enfermedades que se asocian solo a las mujeres procede de esa parte del cuerpo y por tanto habría que tener un especial cuidado con él. Entre otras enfermedades, Metrodora habla sobre inflamación uterina, a día de hoy lo llamaríamos cáncer y úlceras del útero, que deberían extirparse mediante tratamientos quirúrgicos. Ojo, se supone que el Tratado de Metrodora es pionero en proponer operaciones quirúrgicas para solucionar estas enfermedades, además de proponer el uso de inventos o artefactos que en aquel momento estaban, vamos a decir que en pañales, como es el espéculo para hacer exámenes vaginales. Al mismo tiempo, trata enfermedades asociadas a la concepción, como desgarros, heridas, problemas que suelen quedarse a veces o que afectan a la expulsión de la placenta, es decir, complicaciones en el parto, pero también dentro de las afecciones relacionadas con la concepción estaría la infertilidad, probablemente aquello que más preocupaba a las mujeres de la antigüedad después de fallecer en el parto, así como tratamientos para cuando la mujer está ovulando o se encuentra en el periodo menstrual, ofreciendo tratamientos para la menorragia, un sangrado menstrual intenso, o lo que durante muchos años se conoció como embarazo histérico, pero, a ver, es un poco peyorativo decir este nombre. Actualmente lo conocemos como embarazo psicológico, la creencia firmemente arraigada de que una mujer está embarazada por X motivos que afectan a su vida, pero en realidad lo que está manifestando es un síntoma físico de un problema que tendría a nivel de salud mental. Todo es muy completo, pero si queréis añadirle una guinda a todas estas enfermedades y que de paso represente lo que más me ha llamado a mí la atención, os hablaría de los métodos que esta doctora propone para determinar cuándo una mujer presenta heridas o lesiones propias de un abuso o de una agresión y cuál era la forma correcta de tratar a estas mujeres para que sanasen poco a poco. Hablamos, en suma, de que esta primera parte del tratado sobre las enfermedades de las mujeres y sus curas o sus remedios es muy completa en lo que respecta a la anatomía femenina. Pero luego podemos dividir el resto del tratado de Metrodora en 2 apartados que tienen más debate. Generalmente se asume que esta primera parte que os acabo de describir solamente la escribió Metrodora y es original de su experiencia como médica, mientras que las otras 2 partes serían una recopilación de escritos, de remedios, de recetas propuestas por otros autores que Metrodora recogía para hablar sobre enfermedades diferentes o sobre otro tipo de curas para enfermedades o problemas que afectaban también a las mujeres de forma más o menos directa. Para que os hagáis una idea, en la segunda parte hablaría de recetas recopiladas de varios autores para tratar problemas de estómago, de pecho o de recetas cosméticas. A mí me llama mucho la atención que cuando hablamos de estómago, Metrodora habla de la sitergia, una enfermedad que se supone afectaría más a mujeres jóvenes y que se caracterizaría por un rechazo general a la comida, rechazo a comer, rechazo a que el cuerpo cambie. Y en esto no son pocos los investigadores, médicos e historiadores que han querido ver un primer paso o una primera descripción sobre la anorexia nerviosa. Y esto es lo más llamativo, aunque cuando habla sobre los senos, por ejemplo, habla de posibles quistes, de posible cáncer de seno, que también requeriría tratamiento quirúrgico para ser tratado, o también habla de cosas más, en apariencia superficiales, pero que también pueden afectar a la vida, vamos a decir que emocional de las personas, como son la alopecia o la caída de los pechos, es decir, que perdiesen firmeza con el tiempo, o recomendaciones para el control de la sexualidad.
Sí, como lo oís. Es fascinante. Y todo esto llevaría a una tercera parte que se supone vuelve a ser un recopilatorio de recetas sobre distintas afecciones, pero que en este caso, se supone, procederían originalmente de la obra de otro médico llamado Alejandro de Tralles. Aunque de nuevo esto no está claro. En resumidas cuentas, lo que sí se puede decir es que este tratado sobre las enfermedades de las mujeres es un manual sobre cómo el médico puede enfrentarse o cómo debe enfrentarse a cada afección que presentan sus pacientes femeninas. Y por tanto no es descabellado que junto con las aportaciones personales del médico en cuestión se recojan remedios o tratamientos que el médico considera útiles, independientemente de quién los hubiese escrito. No es necesariamente una copia o un plagio, no. Probablemente nos refiramos a que en un mundo donde no existen tampoco los ordenadores y donde no todo el mundo tiene libros que guardar en todo momento, pues se pueda crear una guía de consulta rápida para que el médico sepa a qué página ir, qué afección está buscando, qué tratamiento necesita, sin tener que recurrir a 30 libros diferentes o a 30 escritos que a lo mejor no están en su poder o que solamente consultó durante un breve periodo de tiempo, tal vez cuando era aprendiz, tal vez cuando estuvo visitando alguna biblioteca, etc., etc. Pero lo cierto es que este tratado en concreto tuvo mucho éxito y ya desde el siglo III-IV aparecen traducciones del mismo a distintos idiomas, del griego al latín, y a partir de ahí a los idiomas que fueron surgiendo con el paso de los siglos o que fueron evolucionando, hasta dar con el ejemplar que se conserva en Florencia, procedente del período bizantino, que ya se enmarca dentro de la Edad Media y que también es posible tenga algún que otro añadido de autores posteriores o autoras posteriores. Y tal vez os estéis preguntando, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con el corpus hipocrático del que nos has hablado antes? ¿La obra de Metrodora respeta ese corpus? ¿No lo respeta? ¿Lo evoluciona? ¿Qué tiene que ver con él? En resumidas cuentas, sigue el mismo esquema que plantea el corpus hipocrático, referente a que cuando te viene un paciente, pues tienes que hacerle un examen completo antes de determinar qué le pasa. Y también se guiaría por los mismos principios morales, pero también se lo salta en algunos aspectos. Y es que en principio el corpus hipocrático buscaría desligar la medicina de la religión o de la magia, pero Metrodora hace algunas propuestas que destacan por no ser lo más racional, al menos en apariencia. Yo os cuento un par de anécdotas y vosotros me decís qué os parecen, ¿eh? Por ejemplo, para detectar la virginidad de una mujer, Metrodora propone que la paciente haga sus necesidades sobre lentejas o sobre piedra de lignito. La idea es que, en el caso de las lentejas frescas, si éstas se dispersan con el líquido que expulsa la mujer, se considerará que es virgen, mientras que, en el caso de la piedra de lignito, se considerará que si la mujer expulsaba fluido, vamos a decir, que no quiero decir la palabra, involuntariamente al oler cómo se quemaba la piedra, significará que no es virgen. Vamos, que hacía algo así como la prueba de la rana, pero en versión virginidad, con lentejas y con piedras. Pero si esto no os parece bastante mágico, creo que tendríamos que hablar de los métodos para evitar el adulterio, para confesar el adulterio, o la influencia que tendría la luna sobre el cuerpo de la mujer. En lo que respecta al adulterio, se supone que, para evitar el adulterio, habría que aplicar hiel de un pez llamado cabros, en griego anchoas, sobre el cuerpo del hombre para que, en el momento en que esposo y esposa se reúnen por la noche, la mujer, al entrar en contacto con estos fluidos del cuerpo de su marido, sería incapaz de relacionarse con otros hombres. Y asimismo, para que la mujer confesase cuando estaba siendo infiel, se recomendaba que durante la noche bebiese una copa a base de vino y de piedra de imán triturada. La teoría dice que esta mujer sería incapaz de negar que había dormido con otro hombre y además señalaría la identidad de dicho hombre, para que veáis que hay apartados para todo en este libro. Y luego, y así terminamos, en lo que respecta a la influencia lunar, esto está ampliamente debatido. Ya desde la Edad Media se pensaba que la luna llena ayudaba a la concepción de un niño, o algunas tradiciones incluso señalan que la luna llena era perjudicial para el bebé que fuese concebido durante la misma. Pero en lo que respecta a la obra de Metrodora, ella señala la necesidad de que la luna esté en cuarto menguante para fabricar pociones que ayuden al crecimiento de los senos y a su firmeza durante más tiempo, así como la elaboración de pociones o de infusiones amorosas que ayudasen a mantener a los maridos o a las mujeres encaprichados durante más tiempo.
Todo esto, obviamente, responde a creencias místicas de la época. No son remedios que se proponen únicamente basados en la razón o en la experiencia, pero, oye, no deja de ser curioso leerlos, ¿no creéis? Pues bien, con esto cerraríamos el programa de hoy, pero antes me gustaría haceros una pregunta. Recopilando todo lo que os he contado sobre los médicos en la antigüedad, sobre la posible existencia de una mujer llamada Metrodora, que escribió el Tratado de Medicina Femenina más antiguo de la historia, pues, ¿qué podemos sacar de todo esto? Porque además vemos que dentro de la obra hay apartados que responden de formas muy variadas a las enfermedades y necesidades femeninas. Pasamos por enfermedades graves, como los cánceres, los quistes, las úlceras, métodos que tratan de describir cuándo una mujer ha sufrido un abuso, hasta momentos donde se describen pociones para que una mujer confiese que ha sido infiel o que, por el contrario, sea incapaz de serle infiel a su marido. Una visión muy moderna de la medicina femenina, una visión anticuada o un mundo complejo que comparte ambas versiones. Yo os he querido traer este caso al podcast precisamente porque me parece complejo. Obviamente la obra de Metrodora pudo ayudar a muchísimas mujeres a lo largo de los años, eso es indudable, así como el resto de tratados que a raíz del suyo se siguieron compilando. De hecho, a día de hoy hay un instituto llamado Metrodora que se ocupa de investigar sobre enfermedades, principalmente femeninas, pero enfermedades en general. Pero eso no quita que también haya aspectos de la obra de Metrodora que puedan llamarnos la atención por mágicos, por místicos, porque nos parezcan anticuados, porque nos parezcan demasiado modernos. Digamos que conviven todas esas perspectivas en un mismo libro. Y aquí es cuando os vuelvo a preguntar, a vosotros que me estáis escuchando, ¿quiénes somos nosotros para juzgar o cuestionar una visión de la vida y de la medicina que se quedó en el Imperio Romano? Probablemente no seamos nadie, pero no deja de ser interesante y en cierto modo instructivo que comentemos estas obras, que hablemos sobre estas obras y que, en la medida de lo posible, podamos acercarnos a las mismas. Por desgracia, yo no he podido leer esta obra, no he conseguido encontrar un ejemplar en digital, de hecho creo que no lo hay, al menos que esté en abierto. Me he tenido que basar en estudios de la universidad que sí han estudiado este tratado en profundidad y que sí han desglosado todos los aspectos más llamativos que se aprecian en él. Por tanto, yo espero haber podido captar al menos un poquito de la verdad que trasluce detrás de este libro, y espero que a vosotros os haya entretenido y no os haya decepcionado. Y ahora sí que sí, me despido con un afectuoso saludo para todos vosotros. Como siempre, si os gusta mi contenido, no tenéis más que suscribiros a Relatos de la Historia, dejarme algún comentario, dejarme un me gusta y tal vez queréis compartir en vuestras redes sociales. Ya sueno a escaleta estándar, pero bueno, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Yo encantada de escucharos, espero que estéis pasando un felicísimo verano y nos vemos la semana que viene en otro podcast de Relatos de la Historia. Buenas noches y hasta mañana.